El progreso, según la Real Academia Española, es el avance, adelanto o perfeccionamiento. Sus sinónimos son la prosperidad, la mejoría, el avance, la civilización y la cultura. Estos sinónimos corresponderían a una buena definición del pensamiento del 2 veces presidente, don Carlos Ibáñez del Campo. El progreso podríamos definirlo como la búsqueda de la innovación permanente, pero no hablamos del típico concepto de progreso dicho hasta el cansancio por la clase política, como la inversión extranjera o importar tecnologías del extranjero. El progreso que Ibáñez buscaba era uno de tipo humano, políticas de bienestar social y laboral, como una reforma al sistema educativo, al sistema de salud, creación y fortalecimiento de nuevas instituciones, dotar de un amplio poder al Estado, sin ir de la mano de la corrupción, y castigar esta a cualquier precio. El fin del ideario bañista era otorgar el desarrollo humano necesario para un Chile nuevo, sin la dependencia y o adoración a un partido único, como se vio en los regímenes de izquierda o los fascismos europeos. El progreso, para Ibáñez, era exclusivamente nacional, nada de internacionalismo, pero también se busca generar y o promover la amistad en países latinoamericanos y una cordialidad tan típica de nuestro país a las grandes potencias extranjeras de aquel entonces. Las leyes exhibidas en este video son a opinión del autor totalmente avanzadas para su época, incluso hasta la actualidad. Leyes polémicas para quienes sean opositores a estas. Ahora transportémonos a las 10 leyes más progresistas o polémicas del presidente Ibáñez. Número 10. La Ley de Caza de 1929-1930. La conservación de las especies de fauna silvestre que conforman nuestros ecosistemas se encuentra hoy en día permanentemente amenazada por la extracción excesiva de especies o por destrucción o por pérdida de hábitats. Debido a lo anterior, la mayoría de los países han desarrollado diversas normativas dirigidas a regular eficientemente la utilización de las especies de fauna silvestre con el objetivo de preservarlas. Pero, en 1929 se publica la Ley de Caza número 4601, primera en su tipo en Latinoamérica. El primer año es publicado el reglamento de dicha ley, el Decreto Supremo número 4844, el cual produjo una fuerte reducción en el uso de las especies de fauna silvestre en el país. Se establece un reglamento y se regula la caza, introduciendo por primera vez la veda, donde imposibilita la caza animal, mientras estén en reproducción para evitar la depredación de los recursos naturales. 9. La edad de imputabilidad de menores de edad. La Ley 11.183 del año 1953, la cual introdujo cambios a diversos códigos, entre ellos el Código Penal de 1874, respecto a las edades, en la que se considera inimputable a un menor. Con esta reforma, el artículo 10 del Código Penal establece que se encuentran exentos de responsabilidad criminal el menor de 16 años y el mayor de 16 y menor de 18, a no ser que conste que se haya obrado con discernimiento. Esta ley es extremadamente polémica para su época, e incluso hoy en día que diversos políticos pretenden bajar la edad de imputabilidad penal, haciendo que los niños sean enjuiciados como adultos. Pero el general Ibáñez siempre estuvo contrario de ello. Número 8. Proyecto de Ley para la abolición de la pena de muerte de 1928. El 23 de octubre de 1929, el entonces presidente don Carlos Ibáñez del Campo y su ministro de Justicia, curiosamente, su yerno don Osvaldo Cox, enviaron al Parlamento un proyecto de nuevo Código Penal, en una de cuyas disposiciones se suprimiría
la pena de muerte. Entre otras razones, se decía en el mensaje que, abro comillas, la pena capital no cumple con ninguna de las finalidades que debe tener una sanción: corregir, intimidar e inocuizar, o la neutralización del criminal o de las conductas criminales, cierro comillas. Finalmente, el Congreso rechaza la ley. No es hasta el año 2001, mediante la ley número 19.734, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en que se deroga la pena de muerte. Número 7. Ley de Asignación Familiar para Obreros de 1953. Esto fue mediante con el decreto con fuerza de ley 245 del 31 de julio de 1953. Esta ley significaba una bonificación permanente, un complemento al salario mensual de los obreros. Antes de esta ley, solo existía la bonificación a los empleados públicos. En el artículo 1 de dicho decreto, se establece la asignación familiar en favor de los obreros, imponente del Servicio de Seguro Social. Los asegurados independientes no gozarían de este beneficio. A día de hoy, muchos políticos de cierto sector político considerarían esta ley como un desperdicio de dinero, pero no para el general Ibáñez. Número 6. La inclusión de las mujeres en el sistema electoral chileno. Si bien es cierto que el sufragio femenino se establece en Chile en 1949, durante el gobierno de don Gabriel González Videla, lo cierto es que su primera inclusión en el registro electoral, actual CERVEL, se debe gracias a la gestión del presidente Soldado. En mayo de 1931, lastimosamente 2 meses antes de su renuncia, mediante el decreto con fuerza de ley 320 del 30 de mayo de 1931, en la ley de registro electoral, por primera vez las mujeres se les incluye en el registro electoral, lo cual dio paso a la ley de sufragio femenino en elecciones municipales de 1934 y la ley de sufragio universal de mujeres en 1949. Esta ley fue el primer paso para que se les habilitara a las mujeres en el sufragio. A veces uno piensa qué hubiera pasado si Ibáñez seguía hasta 1933. Quizás la ley de sufragio universal femenino se habría tenido muchos años antes de lo esperado, y Chile sería uno de los primeros países en Latinoamérica en obtener esta ley. Artículo 8. El registro de la primera categoría se denominará registro general. Tendrán derecho a inscribirse en este registro los chilenos varones que reúnan los requisitos de saber leer y escribir, haber cumplido 21 años de edad, tener residencia en la comuna respectiva, conforme a la ley establece para tener el derecho en la inscripción en el registro electoral. Artículo 9. El registro de segunda categoría se denominará registro de propietarios. Tienen derecho a inscribirse en este registro las mujeres de nacionalidad chilena y mayores de 25 años, que sepan leer y escribir, que sean propietarios de un bien raíz situado en la comuna de su residencia, figurando inscrito a su nombre en el respectivo rol de propietario de la comuna, y acrediten pago de la contribución fiscal correspondiente a lo menos por 12 semestres inmediatamente anteriores a la fecha de su inscripción. Número 5. Las leyes de protección a menores de 1928. En una época donde los niños no tenían derechos, y era verlos de forma común realizando trabajos, al igual que un adulto, careciendo de la vital instrucción educacional en la infancia. No fue hasta 1928 que no existió en nuestro país una ley de protección de la infancia. Su regularización se hizo por primera vez a través de la Ley de Protección de la Infancia Desvalida de 1912, que se ocupó de los niños abandonados. Sin embargo, su aplicación fue limitada y se centró al encierro y o reclusión de niños vagos e infractores de la ley. La Ley 4.447, promulgada en 1928,
sentó las bases del primer sistema de protección de menores de edad, al crear la Dirección General de Protección de Menores, o la DGPM, o los Tribunales Especiales de Menores. La Dirección General estuvo a cargo del cuidado de la higiene y de la educación moral e intelectual de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo normas sobre la enseñanza de estas materias, que debían aplicarse en todas las instituciones educativas del país, tanto públicas como privadas. También vigiló la moralidad de los espectáculos públicos, denunciando a aquellos que fomentaban conductas criminales, violentas o socialmente condenables, porque se consideran que podrían corromper a los menores. Número 4. Se prohíbe el trabajo infantil. Si bien es cierto que existen antecedentes de que las leyes sociales de 1924 se contemplaba la prohibición del trabajo infantil, no es hasta 1931 donde el general Ibáñez incluye esta ley, que carecía de reglamentos jurídicos en el Código de Trabajo de 1931 para su entrada en vigencia. Cabe decir que durante las leyes sociales fueron redactadas por el general Ibáñez, en ese entonces mayor, junto con su asistente, el teniente Alejandro Lazo. Por lo tanto, esta ley de supresión del trabajo infantil siempre estuvo relacionada al futuro general Ibáñez. Decreto con fuerza de ley del Código de Trabajo de 1931. Artículo 46. Pueden contratar libremente la prestación de sus servicios los mayores de 18 años, quienes serán considerados mayores de edad para todos los efectos de este texto. Los menores de 18 años y mayores de 14 necesitarán autorización expresa del padre o la madre, normativa vigente hasta hoy, y en su defecto del abuelo, paterno o materno, y a falta de ellos, de las personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor. Pero no serán admitidos en trabajos subterráneos, en la elaboración o manipulación de materias inflamables, la limpieza de motores o piezas de transmisión mientras funcionan las maquinarias, o la derripiadura de los cartuchos de las salitreras, o en faenas que requieran fuerzas excesivas y en otros trabajos calificados de peligrosos o insalubres. En cualquier caso, los menores no podrán trabajar más de 8 horas diarias. Número 3. Proyecto de ley de divorcio en Chile. Estamos en el año 1929, en donde existió un acto sin precedentes. El gobierno envió al Congreso, entre comillas, inspirándose en los altos valores de bien común, un proyecto de ley inesperado y totalmente adelantado para su época: el divorcio. Podemos ver en este recorte, con sus respectivos créditos obviamente, de la revista Zigzag. En ella podemos encontrar al ministro de Justicia don Osvaldo Cox, quien fuera el yerno de Ibáñez, explicando tal radical proyecto de ley. Se señala que este proyecto era parte del paquete de medidas de regeneración administrativas. Lastimosamente, solo quedó en eso, como un proyecto cancelado del gobierno ibañista. El Congreso, nuevamente, rechazaría dicha ley, y no sería, de manera bochornosa, hasta el año 2004, donde por primera vez se instaura el divorcio en Chile. Número 2. Hombres y mujeres ganarán el mismo sueldo. Un tema controvertido a día de hoy, donde existen férreas personas en contra de una medida de este tipo, pero el gobierno de Ibáñez tomó una postura clara respecto a este tema: justicia para la mujer trabajadora, que se traduce, por ley, que su sueldo debe ser igual al hombre. Y esto lo podemos encontrar en el decreto con fuerza de ley número 178 del Código de Trabajo de 1931. En el artículo 35 se lee: en la misma clase de trabajo, el salario del hombre y de la mujer serán iguales. Número 1. La ley de aborto.
Sin lugar a dudas, a día de hoy es un tema delicado donde las partes, tanto a favor como en contra, generan un acalorado debate. Pero el general Ibáñez zanjó hace 93 años dicha discusión. Y eso lo podemos ver en el decreto con fuerza de ley número 226 del Código Sanitario, correspondiente al Ministerio de Bienestar Social. En el artículo 226 se puede leer: solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer, siempre y cuando se requiera la opinión documentada de 3 facultativos. Cuando no fuere posible proceder en la forma antedicha, por la urgencia del caso o por falta de facultativos en la localidad, se documentará lo ejecutado por el médico y 2 testigos, quedando en poder de él el testimonio correspondiente. Solo para concluir, debo decir que estas leyes no son más que la punta del iceberg de obras para el país realizadas por el presidente Soldado. Su pensamiento político corresponde a un nacionalismo cívico, pero no de carácter ultraconservador, un nacionalismo, pero progresista, digno del heredero del pensamiento de Balmaceda, actuaciones dignas de un Chile en área de estudiar su futuro.